He grabado este video porque me he sentido muy incomodada con contar este testimonio. Yo imagino que muchas personas van a ser bendecidas con lo que yo voy a contar ahora. A algunos les va a traer paz, convicción, tranquilidad, pero sobre todo certidumbre del futuro. Esto sucedió hace varios años atrás, cuando mi papá enfermó. Él era diabético desde que yo me acuerdo. No sé cuándo enfermaría, cuándo se descubriría, pero desde pequeña yo sé que él era diabético. Él fue muy cuidadoso con su alimentación. La verdad es que mi madre 100 puntos para cuidar a su marido. La alimentación que llevaba, la medicación, todo era excelente. O sea, en casa se comía como para diabético. Bueno, pasaron los años y ya a una edad alta, mi papá había pasado ya los 70 años, había pasado los 75 años y empezó a tener complicaciones. Entonces llegó el momento de dializar. Mi papá no quería dializar, para él fue un tormento ese tiempo que empezó la situación crítica en su salud. Solo él aceptó medicación, diálisis, tratamientos como él me dijo, porque yo lo conmoví, porque yo no aguantaba, yo lloré, le supliqué, hice muchas cosas que sería demasiado largo contarle, pero él aceptó y empezó a dializar. Cada diálisis era una historia diferente, pero siempre vi la mano de Dios ayudándome, ayudando a mi familia, ayudando a mi madre, ayudando a mi mismo padre. Era realmente desgarrador ver cómo él salía, la condición en la que él salía. Vi a muchas personas dializar, pero no veía cómo mi papá, cómo salía mi papá. Él salía muy deteriorado, demasiado deteriorado. Pero ahí estábamos, ahí aguantábamos. En una oportunidad él se complicó en la sala de terapia. Ya estaba en los últimos días, aunque obviamente uno no sabe cuándo son los últimos días. La misma palabra dice que nadie sabe cuándo es. Siempre queda la esperanza en el corazón, más aún de un hijo, de que haya sanidad. Yo soy una mujer de fe, yo creo en la palabra de Dios y yo creo en la sanidad y creo en la resucitación de los muertos. Creo que todo lo que está escrito en la palabra es para que se cumpla, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de su promesa. Entonces yo seguía tomada de su promesa. Yo tenía un sentimiento de que no importaba el destino, el día de la muerte de mi padre. Aunque anhelaba y le clamaba al Señor que Él no muriera de esa enfermedad, que Él lo sanara, en realidad mi mayor anhelo, mi mayor súplica con el Señor era la eternidad, porque yo sabía que mi padre era un hombre recto, correcto y de un corazón hermoso, pero un hombre muy herido, muy golpeado espiritualmente o en el alma. Entonces en todo ese tiempo yo cuidé de mi padre, dejé de trabajar, pero en realidad mi único objetivo o mi objetivo primordial era su salvación. Yo clamaba todos los días al Señor que le dé la oportunidad de arrepentirse, de encontrarse con el Señor, de que Él lo sienta, de que tenga una experiencia con Dios, que haga una oración y que le entregue su alma para que su vida eterna sea en el cielo. Porque hay algo que tenemos que entender: la vida en la tierra se acaba, por eso se le llama muerte, porque se acaba. O sea, un día dejamos de respirar y se acaba, el corazón para y se acabó. Eso va a pasar con cualquiera, va a pasar conmigo, va a pasar con cualquiera. Estemos sanos o estemos enfermos, vamos a morir. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. Que este virus nos está matando, sí, está acelerando la muerte de muchas personas, pero nada está fuera de la voluntad del Señor. Si es voluntad de Dios la muerte, Él traerá paz en el corazón, para que entendamos que proviene de sus propósitos, de sus planes. No digo con esto que nos entreguemos a la muerte, porque ya les dije en un video anterior que no es así. Dios no es muerte, Dios es vida. Que nos lleve cuando Él quiera, pero no porque nos entregamos, como por ejemplo que nos suicidamos o deseamos morir. No por eso, sino porque están los planes del Señor.
Entonces, si entendemos que nuestra vida en la tierra se acaba, también tenemos que entender que hay una eternidad. Y por eso significa eternidad, significa que no se acaba. Entonces, la eternidad solamente hay dos opciones, o el cielo o el infierno. Y ya dije en el anterior video, el infierno es terrorífico, o sea, por eso es infierno. Si acá en la tierra usted ha sufrido algo duro, imagínese eso constante, sin descanso. En la tierra tenemos el descanso. Cuando dormimos se nos olvidan nuestros problemas, por ejemplo. Y hay gente que no duerme, entonces se tabletea para dormir. Bueno, entonces hay descanso. Pero en el infierno no lo hay y usted puede cerciorarse de eso que yo estoy hablando leyendo la Biblia. Usted va a encontrar versículos de respaldo que dicen cómo es el infierno. Entonces yo clamaba al Señor por mi padre, porque yo no quería el infierno para él. Pero sabía que en la condición que él tenía, una vida, un alma atormentada constantemente por problemas que tuvo en la vida, por heridas, por traumas, porque todos tenemos heridas y traumas en la vida. Pero cómo lo afrontamos con Dios es lo que hace la diferencia. Entonces Dios me conoció la voz de 1000 formas como le clamé para la salvación de mi padre. La relación de nosotros como hijos con él no era cercana en el sentido de decir que yo podía hablar con libertad con mi papá. No, cuando yo hablaba con mi papá yo temblaba, cuando eran cosas importantes, por decir así, porque no se podía conversar mucho con él, producto de las heridas que él tenía. Entonces yo no me atrevía a decirle, papá, oremos. En una oportunidad le digo a una de mis estilistas, una mujer de fe, una mujer de Dios, que me ayude, que ella era mi salvación, que ella era mi oportunidad, que mi papá había pedido que le corten el cabello, que vaya ella y lo atienda y que por favor le haga recibir a Jesús en su corazón. Mi papá ya estaba en cama, ya él no se levantaba, él había decidido no hablar más. Yo digo que él decidió porque mi papá era, como yo le digo, un hombre recto. Cuando él dijo, no me gusta lo que me están haciendo, él se calló y él no habló más. Entonces en esa oportunidad mi estilista lo hizo. Ella me comentó cómo fue, me dijo que mi papá quedó con paz, pero a mí me quedó esa duda de saber, ¿será verdad? Porque ella lo hizo sola, ¿no? Yo sé que ella lo hizo, que no me mintió, pero lo que no sé es si mi papá lo hizo con convicción o no sabía. Entonces, pero yo seguía clamando al Señor que Dios tenga un encuentro con él, que mi papá tenga un encuentro con Dios, que no sea solo de boca para afuera, que él realmente experimente el tener un encuentro con Dios. Quien ha tenido un encuentro con Dios sabe que la vida nunca más es igual, nunca más. El sello del Espíritu Santo es único. Bueno, pasa el tiempo, como les digo, ya un día mi papá entra a la sala de diálisis. Y antes que se me vaya, ese día que mi estilista oró por mi papá, al día siguiente mi madre y mis hermanos eran asombrados porque mi padre se levantó como si no hubiera pasado nada. O sea, él estaba sanito. Mi madre estaba asombrada, hasta me llamó para comentarme, tu padre se ha levantado, ha ido a desayunar, ha vuelto, ha ido a la tienda. Yo dije, gloria, mi padre sanó. Bueno, pero fuimos a la siguiente diálisis, nuevamente mi papá salió mal. De ahí fue un corto tiempo, quizás 2 o 3 meses, cuando mi papá ya tiene no sé cómo decirle, vamos a decir un colapso, ¿ya? No soy médico, para nada, no entiendo de medicina. Pero salió él muy mal de terapia. En la ambulancia lo llevamos a una clínica local, en la clínica local lo derivaron a Santa Cruz. Fue una travesía horrenda. Subí por ambulancia por primera vez y desde ese día tengo algo que me incomoda cuando escucho una ambulancia porque es horrible ver que nadie se aparta, que tu enfermo está por morir y que no llegas y que no hay clínica. En ese entonces no había una clínica que lo pueda recibir en la condición que él estaba porque necesitaba dializar inmediato. O sea, él tenía que ser socorrido, pero además dializado. Hasta que, bueno, ya encontramos. Y también porque son datos que uno no maneja pues en la cabeza, como decir voy a ir al súper, ¿no? Ya uno sabe dónde hay súper. Pero en el caso de las clínicas no es algo que uno maneje en el cerebro todo el día, todos los días. Llegamos a una clínica, lo recibieron, vamos a decir, lo reanimaron. Y en ese momento el médico dice, yo
no hay quien lo opere. Había que hacerle a él un catéter nuevo. Quien sabe de diálisis le pone en los brazos o acá, ¿no? En el cuello. Bueno, mi papá, el que tenía en los brazos, se lo habían fregado en la clínica, porque la enfermera le midió la presión en el brazo que tenía la fístula y no debió hacerlo. Bueno, pero esa es otra historia. Pero son los tipos de cositas que suceden, que uno cree que la gente comete fallas. Sin embargo, son cosas que Dios permite. Todo Dios lo tiene que permitir. En la palabra dice, ni una hoja de un árbol cae si no es voluntad del Señor. Entonces en ese momento yo me acuerdo que me enojé tanto con esa enfermera que ni de la cara me acuerdo, pero me enojé con la que le fregó la fístula. Sin embargo, hoy entiendo que era parte del propósito del Señor, de los planes de Dios para mi clamor, porque mi clamor era la eternidad. Entonces, bueno, estábamos en la clínica y dice, no hay quien le haga el catéter y es urgente. Si mi papá no dializaba 2 o 3 días o un día, ya él hasta olía mal. La piel se le enverdecía. Entonces yo ahí empecé desesperada porque, ¿cómo? O sea, si mi padre estaba mal y encima no iba a poder dializar, tenía que hacerse esa fístula de inmediato. Consiguieron un médico y el médico llega, pero luego dice, no hay los instrumentos para hacer la cirugía. Si usted no me... Bueno, y se le suplica todo y él dice, mira, aquí está la receta. Si usted me trae esto en 30 minutos o 40 minutos, yo hago la cirugía, caso contrario no puedo. Y me tengo que retirar porque tengo un viaje. O sea, imagínese. Yo sé que usted no se puede imaginar porque usted no estaba ahí. Yo estaba con mi hermano. Los dos nos miramos con cara de auxilio. Yo nunca voy a olvidar la cara que tenía ese día mi papá y mi hermano. Y le digo, tenés que ir. Tomás, tenés que ir. Y mi hermano sale a 1000. Yo me entro a la habitación. Y me encerré en el baño porque, no, cerré la puerta de la habitación porque tenía llave. Yo generalmente me encierro en el baño, pero en esa oportunidad cerré la puerta de la habitación de la clínica. Me postré y le dije, Dios mío, este es el momento de que usted haga su obra. Tenga, por favor, hoy mismo un encuentro con mi papá. En el momento que mi papá se puso así de mal, a él lo metieron a la sala de quirófano, ¿no? Supuestamente para hacer la cirugía. Y ahí en la sala de quirófano, mientras lo alistaban, mi hermano tenía que ir a traer los instrumentos médicos, o los medicamentos, vamos a decir así. Entonces, en ese momento, cuando mi hermano sale rajando a traerlo, mi papá me mira con una cara de socorro, tengo miedo. Usted sabe los rostros de su familia, usted los puede identificar. Entonces en ese momento mi papá me miró así y a mí se me partió el alma, el corazón, me desgarró como una madre se desgarra cuando ve sufrir a su hijo. Entonces yo le digo, papá, tranquilo, yo estoy aquí, Juan Pablo está aquí, vos no estás solo, nosotros te vamos a esperar hasta que vos salgas y vamos a estar juntos. Él cerró los ojos y se dejó llevar, ya las enfermeras lo metieron. Bueno, ahí fue que yo me meto al cuarto y empiezo a clamarle al Señor y le dije, mi padre está solo, Dios mío, ahí adentro de la sala. Habla con él, es momento de que él te vea. Yo cerré mis ojos y yo vi una luz resplandeciente, que el Señor llenó la habitación y que mi padre tuvo un encuentro con el Señor. En ese momento yo pensé, debe ser mi imaginación, pero yo me la quise creer. Y seguidamente le digo, Dios mío, abre el camino para mi hermano, que todos los semáforos estén en verde, que tus ángeles, y si no se pueden poner los semáforos en verde, que tus ángeles alcen el vehículo de mi marido, de mi hermano, perdón, por los aires, que llegue a la farmacia y que vuelva en menos del tiempo. ¿Por qué era imperante que el Señor haga algo en el camino? Porque la farmacia, la única donde había lo que el médico pidió, estaba al frente de la japonés. Quien conoce el japonés sabe que el tráfico por esa zona es de caos. Entonces era imposible, humanamente imposible, que mi hermano llegue en menos de 1 hora. Sin embargo, teníamos 30 minutos, o 40, no quiero mentir, pero era muy corto el tiempo, no daba. Y yo continué orando así, y le decía al Señor que lo más importante era su encuentro con mi padre, que mi hermano llegue a tiempo, porque yo sentía que no habíamos orado por él, ¿me entienden? Entonces cuando mi hermano llega, con esto yo quiero que usted entienda que realmente sucedió.
Cuando mi hermano llega, mi hermano no es creyente, muy poco sé de que él apoye mi fe, pero él llega y me dice, nena, no sé qué pasó, ¿sabes qué? Todos los semáforos en verde. Yo no le dije nada, yo no sé si mi hermano sabe, pero con este video se va a enterar. Pero yo sonreí en mi alma y le dije, Dios mío, yo sé que vos entraste a la sala de mi padre, yo sé que estuviste ahí, que ese resplandor fue real y que mi padre ya está listo para subir a tu presencia. Ya hizo las paces contigo, ya tiene su lugar en el cielo, su eternidad es a tu lado. Mi papá entró a cirugía, salió, aún pasamos en la clínica unos días que tengo una foto hermosa de él en el amanecer en la clínica. Tuvo sus últimos días completamente en paz, no pasó dolores, no pasó aflicciones, mi familia estuvo en paz, obviamente triste, obviamente doloridos en el alma porque nadie quiere perder a un familiar, pero la paz y la certeza de saber que Dios estaba al mando de la situación es única. No hay nada en esta tierra que pueda suplir toda carencia emocional, física o espiritual en una persona que la certeza, la convicción de que Dios está al control. Les estoy contando todo esto porque la oración tiene poder. Por uno, dos, porque no hay nada más importante en la tierra que la eternidad. O sea, aquí se va a acabar. No, puede que no muramos hoy, que muramos aquí a 3 años, pero en algún momento vamos a morir. Lo imperante, lo importante, lo que realmente debería angustiar a una persona es la eternidad. ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde se va a ir mi padre, mi madre, mis hermanos el día de su muerte? Yo no quiero el infierno para mi casa, para mi familia. Yo quiero el cielo. Y por eso clamo todos los días, para que cada miembro de mi familia tenga ese encuentro con el Señor. Y mucha gente me pregunta, ¿y cuál pues es ese encuentro? Se encuentra con Dios aquel que reconoce su pecado y que su pecado le duele, se da cuenta y no quiere más vivir en él. Y la única forma de poder abandonar un pecado es prenderse de Dios. No se puede de otra. Si usted sabe de drogadicto, el drogadicto nunca es libre. Por más que usted lo interne, lo medique y todo, él no es libre mientras él no reconoce su necesidad de ayuda. En el Señor funciona idem. Creo que Dios permitió que eso exista para que aprendamos que no hay vida que funcione solo por la decisión del hombre, no. Sí por la decisión, pero pegados del Señor. Solo Él nos da las condiciones de poder tener una vida correcta, recta. Y como dice la palabra, solo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador puede ser llamado hijo de Dios. No es hijo cualquiera. Es hijo el que reconoce que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre por las personas. Reconoce semejante sacrificio, lo valora y desea vivir una vida que le agrade, que valga la pena su muerte. Espero realmente que este mensaje sirva para darle paz, para darle alivio en su alma. No juzgue la situación que esté pasando su familia. Aproveche el tiempo para arreglar lo que esté mal, para hablar con Dios, para que Él pueda entrar y gobernar su casa. Y si alguien enfermo de muerte hay, no lo entregue a la muerte, no, ore para que sane. Pero por sobre todas las cosas, ore para que su eternidad sea en el cielo. Y si usted descubre pecado, entonces clame al Señor para el perdón. Algo que les dije en una oración que he compartido en las redes. Dios no se puede glorificar donde hay idolatría. Aunque se molesten con ese mensaje, es verdad. Léalo en la Biblia. Busque en la Biblia. Usted ponga en Google versículos bíblicos sobre idolatría y lea. No lo digo yo, lo dice Dios. La Biblia no la escribió cualquiera. Fue guiada por el Espíritu Santo. Si quiere no me crea, no hay problema. Pero usted pregúntele al Señor y yo le garantizo que le va a demostrar que lo que yo le estoy diciendo está escrito, es real, Dios existe. Por eso oramos, porque creemos en Dios. Pero no oremos a una imagen o a un nombre que no sea Jesús, Dios o el Espíritu Santo, que son lo mismo, solamente que ejercen funciones diferentes. Amén. Que Dios los bendiga,
Que el Espíritu Santo toque la puerta de su corazón, que usted tenga discernimiento, inteligencia y sabiduría para abrir las puertas de par en par y dejar que Él entre. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, porque escrito está que Él es el único que convence de pecado. Y que usted sea sensible y obediente para escuchar y obedecer. Y por sobre todas las cosas, que Dios y usted tengan un encuentro para que su vida en la tierra y en el cielo sean eternas. En la tierra se va a acabar, sí, pero usted ya puede vivir la eternidad desde ahora. Esa paz y ese alivio que solamente Dios nos puede dar. Que Dios los bendiga.